Este fue uno de los primeros libros que leí que me ayudó bastante en mi despertar espiritual y adivina qué es lo que dice en su primer capítulo. Usted no es su mente. ¡Wow! ¿Cómo así? Pero entonces, ¿quién soy? Y de esto te quiero precisamente hablar en el video de hoy. No eres tu mente. Es algo muy poderoso que cambió literalmente mi vida porque durante casi 23 años no era consciente de este concepto. Y al leer eso y al terminar el libro me di cuenta de un montón de cosas. Pero en este video te quiero contar cómo silenciar la voz en la mente, cómo calmar y aquietar esa vocecita que siempre está dando opinión en nuestra mente y qué puedes hacer para empezar a controlar y dejar de tomar tan en serio la voz en la mente, esa vocecita que siempre está hablando y dándonos opinión. Pero antes espero estés muy bien, mi nombre es Dao, te doy la bienvenida nuevamente a otro video de mi canal. Y esta habilidad es muy, pero muy importante, o esta realización es una de las cosas que va a cambiar la vida de las personas. La mayoría de las personas no son conscientes ni siquiera de que hay una voz en la mente. La voz en la mente simplemente está hablando. Entonces, si tú estás consciente de que tienes una voz en la mente, felicitaciones porque ya has dado el primer paso, que es darse cuenta de que hay una voz en la mente. Como te dije, durante 23 años no era consciente de que yo tenía una voz en la mente, porque no había separación y no había, digamos que, un espacio entre la voz y lo que yo consideraba yo. Es decir, esa voz era yo. Entonces te voy a dejar algunos tips, algunas cosas que puedes empezar a practicar para aquietar la voz en la mente. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces, o sea, esta es la habilidad más importante que puedes empezar a practicar en tu vida. Porque muchas veces durante nuestra vida lo que nos hace sufrir no es la vida en sí, es el comentario o la opinión que nos está dando esa voz. Así que si tú no empiezas a controlarla y a observarla, siempre vas a tener sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces la mayoría de las personas, y yo era una de esas personas, estamos pensando innecesariamente. El pensamiento se ha vuelto compulsivo, porque el pensamiento es una herramienta muy poderosa. Es nuestra primera herramienta para transformar nuestra realidad. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de qué estamos pensando o cómo estamos usando nuestro pensamiento. Simplemente sucede. Es una opinión, hay una narrativa, una historia que siempre está contando la mente. Y la mente está condicionada, pues, por tus creencias que adoptaste de los 0 a los 7 años. La mayoría de las personas están teniendo una narrativa o una historia que mayormente es negativa. Siempre les está diciendo cosas feas o recuerdan cosas del pasado o siempre están juzgando su mundo exterior. Cuando conocen a alguien, lo primero que hacen es juzgarlo y dicen, uy, este man tan feo, uy, este man tan bonito, tan alto, tan gordo, tan feo, no sé qué. La mente siempre está dando alguna opinión. Y eso está condicionado por experiencias del pasado y las creencias que adaptaste de tu familia, de tu mundo externo cuando estabas creciendo, etcétera. Pero el pensamiento se ha vuelto compulsivo. Muchas veces estamos pensando cuando realmente no necesitamos pensar. Podemos estar pensando o teniendo la experiencia más increíble de nuestras vidas y aún así nuestra mente está diciendo algo negativo. Y muchas personas no se dan cuenta, o sea, al final tú te vas a dar cuenta por ti mismo y por tu propia experiencia que hay una relación directa entre lo que estás pensando y las situaciones que te están sucediendo en tu vida. Y eso muchas veces no le damos la importancia o no nos concentramos en eso y simplemente pensamos que la vida es así. Decimos, a mí siempre me pasan cosas malas, Diego. Es que la vida es así, siempre me pasan cosas malas, siempre atraigo personas narcisistas, siempre me hace falta el dinero, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la historia, no tenemos esa conciencia o no hemos tenido esa conciencia y recordado que realmente hay una relación directa entre lo que estamos pensando y lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Entonces, darse cuenta también de esa relación es muy importante. Pero el punto principal es que para empezar a quietar la mente tenemos que entender que esa mente lo único que hace es tratar de protegernos.
y que muchas veces esa conversación interna que tenemos con nosotros mismos es negativa. Por eso es que estás viendo este video, porque probablemente la voz que tienes ahorita en tu mente te está diciendo cosas negativas. Y eso es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas viven en ese pensamiento compulsivo negativo, porque también puede ser positivo. Tuviste una experiencia genial ayer con tu familia en un viaje y puedes recordarla hoy diciendo, uff, estos días fueron geniales, fuimos tantas cosas, pero no es tan, o sea, no dura tanto como una experiencia negativa o el pensamiento negativo. Como tener una experiencia en donde tuviste, no sé, algún tipo de fricción con alguien ayer y la mente le encanta hincarle el diente a esas experiencias negativas, porque eso es lo que alimenta esa mente negativa y compulsiva. También es entender que el primer paso es darse cuenta de que tienes una voz en la mente. Muchas personas no se dan cuenta de que la voz en la mente y ellos no son lo mismo. Entonces su vida siempre está gobernada por el pensamiento compulsivo y no poder parar de pensar es una calamidad. Y eso es básicamente el sufrimiento de la humanidad. Como decía Louis Hay, lo único que nos hace sufrir es un pensamiento, y un pensamiento se puede cambiar, a menos de que tú no te des cuenta de que un pensamiento no eres tú. Y esa voz en tu mente, como decía en el libro, el capítulo 1, no eres tú, usted no es su mente. Cuando yo leí eso fue como, ¿what? ¿Cómo así que yo no soy mi mente? Pero entonces, ¿quién soy? Esta historia en mi mente soy yo. Claro, porque yo pienso luego existo. Entonces, yo tengo que pensar, porque si no pienso, dejo de existir. Y no es así. Tú existes a pesar de que no estás pensando. Eso es un error. Eso lo dijo Descartes, decir como pienso luego existo. No, tú existes sin tener que pensar necesariamente. Entonces darse cuenta de que el pensamiento siempre es como compulsivo, no podemos pararlo, es una de las cosas iniciales que podemos empezar a practicar. Porque si no te das cuenta de ese pensamiento compulsivo, ese pensamiento siempre va a estar dirigiendo tus emociones y por lo tanto tus acciones. Pero ¿por qué no nos hemos dado cuenta? Primero porque nunca nos han enseñado. Luego porque pensamos que nosotros somos esa historia, esa narrativa que siempre está hablando, dándonos opinión de lo que sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto es muy alto, esto es muy feo. Y esa voz siempre está dándonos opinión. ¿Saben cómo yo hice para empezar a darme cuenta de que, o empezar a calmar esa voz en la mente? Más allá de darme cuenta de que había una voz en la mente, porque, o sea, esa realización es muy importante, porque tú empiezas a preguntarte, entonces, ¿esta voz qué? ¿Por qué está hablando siempre? Siempre me está dando opinión, y opiniones negativas siempre, narrativas negativas, de que no sé qué, de qué va a pasar, y sobre todo cuando las personas tienen más años, porque yo me di cuenta de eso a los 23, pero no importa realmente la edad. Sin embargo, tú, cuando tienes más edad, no sé, 40, 30, 50, la voz o lo que tú creías que eras tú es mucho más fuerte y tiene más condicionamiento, más historias basadas en el miedo, en la carencia o en lo que sea. Y darse cuenta de que tú no eres esa voz es difícil dejarla ir, porque de cierta manera te sientes apegado a pensar de esa manera. Es un hábito mental pensar todas esas cosas. La primera cosa que puedes hacer, y que ya le hiciste muy probablemente, es darte cuenta de que tienes una voz en la mente que siempre te está dando opinión. Yara, 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 yara. Darse cuenta es una de las cosas más importantes que puedes hacer, es tener conciencia de que está hablando una voz, que puede ser, la puedes ver como, te puede estar diciendo esa voz, yo soy esto, o tú eres esto, ¿cierto? Te puede ver en primera persona o en segunda persona. Ese es el primer paso, porque después de ahí vas a empezar a tener, o puedes empezar a practicar ciertas cosas que fueron lo que me ayudó a mí para darme cuenta y empezar a silenciar más esa voz y no tomar tan en serio el contenido de mi mente. Luego de que ya te has dado cuenta de que tienes una voz, lo que puedes empezar a hacer es observarla y estar monitoreando esa conversación mental lo más que puedas durante todo tu día, cualquier momento. Estar escuchando esa voz. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que siempre me dice? He tenido este pensamiento durante años y siempre lo he pensado, pero cuando tú empiezas a observarlo, ya no lo tomas tan en serio. Ya no lo tomas tan en serio. Entonces observar la actitud mental que tienes y observar esa conversación interna tan seguido como puedas es una práctica y probablemente sea abrumadora para muchas personas porque la gente no quiere escuchar la voz, simplemente dejan que la voz hable y hable y hable.
Pero cuando tú empiezas a observarla, no tienes que sentarte, no tienes que hacer ciertas cosas, sino simplemente durante tu día escucha la voz. Pasó una situación, no sé, cuando estuve en Estados Unidos y nos íbamos a volver aquí a Colombia, todos preparados para el vuelo, ¿no? Y ya llevamos las maletas y llegamos al aeropuerto y resulta que ese día no era el vuelo. Entonces, ¿cuál es la actitud normal que tendría alguien? ¿Se pondría bravo? Diría como, no, pero es que en el tiquete dice que soy, que no sé qué. No, hoy no es el vuelo, era mañana. ¿Qué actitud empiezas a tomar? ¿Qué narrativa empieza a salir cuando las cosas salen mal? Escucha eso. Escucha esa narrativa. Cuando no tuviste el trabajo, cuando alguien no te respondió el mensaje, escucha esa narrativa, pero no te involucres, solamente escúchala. Cuando tú la escuchas, pero no actúas ni reaccionas según esa narrativa, tú empiezas a quietar y a calmar esa voz en la mente. Porque esa voz de la mente y esos pensamientos negativos viven de que tú te los creas todos. Entonces es darse cuenta de que tú puedes tener esa presencia de observar, y esa presencia no es ningún pensamiento, esa presencia va mucho más allá del pensamiento, darse cuenta, ay, sí, estoy pensando que esto no debía haber pasado, que porque siempre me pasa, bueno, ahí está otra vez la voz en mi mente, la mente mono, que siempre está saltando de una idea a otra, bueno, ahí está esa voz, y te quedas ahí escuchándola. Esa es la segunda cosa que puedes hacer, empezar a observar tu mente, la voz en tu mente, tan seguido como puedas. Lo que más me ayudó a mí fue la meditación mindfulness. La meditación mindfulness básicamente es sentarte con los ojos cerrados, empezar a escuchar tu voz sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de rabia, solamente escuchar tu voz durante 20 minutos. Eso es lo que hacía. Y eso es lo más importante, porque mientras tú no le des un trabajo a tu mente, a la voz en tu mente, la mente mono, la mente siempre te va a llevar otra vez a lo negativo, a lo que tú no quieres. Siempre te va a llevar a las cosas feas, a que el mundo es horrible, que te falta dinero, que tu familia es horrible, que no sé qué. A las cosas a la historia normal que tienes en tu mente. A menos de que le des un trabajo. Entonces la mente, cuando tú empiezas a entrenarla, porque esto no es como, uy, mañana ya no estoy pensando cosas negativas, sino tienes que entrenarla, volver un hábito, observar tu mente y traerla de nuevo a algún trabajo que tú le hayas dado. Entonces en la meditación mindfulness lo que hacemos es observar la mente, observar esa narrativa interna, escucharla, sin involucrarse, sin juzgar, decir como, ay, Diego, no, tienes que dejar de pensar. Ay, pero sigues pensando, no, acuérdate que tienes que dejar de pensar. No, nada de esas cosas, solamente escúchala. Escucha la voz y mientras estás escuchando la voz te das cuenta de qué es lo que está diciendo y vuelves a traerla a algún trabajo que tú desees. ¿Cuál es el trabajo que yo le daba a mi mente? Sé consciente de la respiración. Cuando tú estás escuchando tu mente y te das cuenta de que tu mente empieza a desvariar yéndose al futuro o yéndose al pasado, no la juzgues, no te critiques, no te des tan duro, solamente nótalo. Ese es el truco, solamente darse cuenta, oh, mi mente se fue. Está pensando en el futuro. ¿Qué tal si no pasa esto? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si esto sale mal? ¿Qué tal si mis hijos no lo logran? ¿Qué tal si no puedo pagar mis... te das cuenta y vuelves a traerla al trabajo, que es ser consciente de tu respiración. Y te das cuenta de que cuando tú eres consciente de tu respiración no puedes pensar. Es decir, la mente mono requiere del tiempo para existir. Porque la mente siempre está pensando en el futuro, siempre está pensando en el pasado, pero nunca está pensando en este momento. Entonces lo que haces es darte cuenta, se fue al futuro, se fue al pasado, bueno, vuelve al momento presente. Y lo más fácil para volver al momento presente es solamente ser consciente de una respiración. Sintiendo el aire entrar y salir por tu nariz, la temperatura del aire, el sonido del aire. Y te mantienes otra vez ahí, solo respirando. Y muy probablemente, porque esos eran los primeros días que me pasaban, yo no podía mantener mi concentración en la respiración. Mi mente, como durante 23 años estuvo sin guía, o sea, era como aleatoria y automática, siempre se iban los pensamientos, entonces requería mucho entrenamiento y eso requiere paciencia. Porque cada vez que la traía otra vez al momento presente, cada vez, muchas veces, muchas repeticiones, muchas, ya casi no se iba después al futuro y ya casi no se iba al momento al pasado. Pero esto requiere paciencia. Muy probablemente te vas a frustrar porque yo literalmente en esta misma habitación, cuando tenía cama, me sentaba en la cama y me ponía los audífonos y seguía la meditación guiada.
Entonces mi mamá empezaba a bajar las escaleras y yo notaba que mi voz o sea, la voz en mi mente empezaba de una vez a juzgar, a sacar un juicio. Mi mamá, ¿por qué baja las escaleras si sabe que yo estoy meditando? Ese sonido me da rabia. ¿Por qué está haciendo eso? Yo le dije que iba a meditar y que no hiciera ruido y preciso empieza a limpiar la casa ahorita. Darse cuenta de eso y no dejar o sea, no dejar frustrarte ni nada, solamente observar esa historia. Uy, mi mente se está quejando. Déjala que se queje. Observa toda esa narrativa y vuelve a la respiración, tantas veces como te distraigas. No pienses que es muy difícil porque te distraes mucho. Te vas a distraer mucho las primeras veces. Pero si tú te mantienes todos los días, dándole otra vez al trabajo, 20 minutos al día, vas a empezar a darte cuenta de que tu mente ya no va a sacar ideas o narrativas de algo que esté pasando externo a ti. Uy, hay un pito por allá en un carro. Y tú empiezas a ponerle cuidado al pito. Y empiezas a decir, a pensar, preciso cuando estoy meditando empiezan a hacer ruido los vecinos. No, es que... Ah, te das cuenta, otra vez, uy, me fui. Y cambiar tu actitud en tu meditación. No se trata de dejar de pensar. En la meditación mindfulness específicamente, porque la meditación puede tener muchas aproximaciones. Puedes meditar para visualizar, puedes meditar para conectar con tu corazón, puedes meditar para escuchar tu mente, puedes meditar para, no sé, solamente respirar o mejorar tu vitalidad o lo que sea. Pero específicamente en esa meditación mindfulness, lo que vas a hacer es observar tu mente, darte cuenta cuando se distrae y volver a traerla a tu respiración. Si no te gusta la respiración, vas a volver a traerla al latido de tu corazón. Puedes poner las manos en tu corazón y sentir otra vez el latido. Y te distraes, se va al futuro y vuelves a concentrarte en el movimiento de tu corazón. O solamente pensar un pensamiento, el que tú quieras. Yo soy amor. Cualquiera, la palabra Om. Te das cuenta que te distraes y repites en tu mente, me distraje. Om. Om. Y sigues repitiéndola. Om. 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 Y después tu mente se va a ir otra vez al futuro o al pasado. Y vuelves a decir Om. No importa el trabajo que le des. Puede ser simplemente ser consciente de tu cuerpo. O de tus manos, lo que sea. Pero el trabajo realmente es irrelevante. Lo que quieres es darle un trabajo a tu mente para que se enfoque en este momento. Y cada vez que se distraiga, traerla nuevamente al momento. Lo más importante de esta habilidad es que tienes que ser consciente de los diálogos internos que se producen dentro de ti. No solamente en la meditación, como te dije, sino lo más seguido que puedas en cualquier actividad que estés haciendo en tu vida, en tu día a día. Siempre estar consciente de la conversación interna. Porque esto va a empezar a calmar la mente. No vas a tomar tan en serio el contenido de tu mente. También cambiar tu actitud mental. Hay un libro que se llama, es como El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, y decía, los seres humanos pueden cambiar su vida cuando cambien su actitud mental. Esto requiere práctica. Yo no me imagino qué hubiera sido de mí si yo no hubiera empezado a tomar 20 minutos en mis días para empezar a meditar, a practicar la meditación mindfulness. Pues literalmente me empecé a convertir en otra persona. Porque antes solamente dejaba que la mente hablaba. Pero empezar a ser consciente y no ponerle tanto cuidado, porque al final no te creas ningún pensamiento de los que estás teniendo. Tú no eres tu mente, tú no eres los pensamientos. ¿Quién eres? El que se da cuenta de que está pensando, el que escucha, esa presencia que no es ningún pensamiento. Podríamos decir que se llama el alma, tu espíritu, la conciencia, el que se da cuenta. Estoy pensando en que mi exnovio es un asco. Está otra vez mi voz dando mi opinión de que no me gusta esto. ¿Le voy a poner cuidado o no? Porque todo depende de ti. La conversación interna no te hace nada. Si tú, la presencia, empieza a comerse los cuentos de que te dice la mente, ahí empiezas a sentir angustia y estrés y preocupación, porque al final en algún momento nuestra mente nos va a tratar de convencer de que nos preocupemos, pero depende de nosotros si le hacemos caso o no. Y la última cosa es pensar sin reflexionar. Tienes que cambiar eso. Mucha gente solo piensa, pero no reflexiona. ¿Este pensamiento es verdad? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Es útil o no es útil? Solamente piensan, pero no se dan cuenta de que tienen la opción de decidir si es bueno para ellos o no. Y al final todos podemos cambiar un pensamiento. Esto es lo más fácil, pero muchas personas no les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Si tú tienes un pensamiento que no te gusta,
cámbialo. Todos podemos cambiar un pensamiento. ¿Qué pasa? Que el pensamiento se ha vuelto, el pensamiento negativo, los pensamientos que no te gustan se han vuelto un hábito. Solamente piensas de esa manera porque eso es lo que has hecho durante años. Pero tú te puedes empezar a enfocar hacia el otro lado y obviamente va a requerir paciencia y práctica, perseverancia, disciplina y compromiso. Es decir, ya estoy cansado de pensar así. Voy a hacer lo que sea necesario, incluso si en las primeras veces me voy a poner de mal genio conmigo mismo porque no puedo observar mi mente. Pero a medida que te mantengas vas a darte cuenta de que esa habilidad va a empezar a construirse, a construirse, a construirse y tu hábito de observar tu mente va a ser mucho más fuerte que los hábitos negativos que has tenido. Te quiero dejar este video aquí, fue uno de los más poderosos, ahí también te doy algunos tips para empezar a controlar tu mente. Nos veremos en el próximo video, cambio interno conectado a lo externo, la riqueza de un espíritu eterno.